buena movilidad para recorrer diferentes rutas, ruta 160, ruta 150, que une diferentes comunas. Sería muy bueno aquello y vamos a hablar precisamente de este tema, de lo que ocurre con los proyectos viales del Gran Concepción y todo lo que se ha sabido, se ha especulado, lo que se ha comentado con respecto a esto precisamente que nos compete a nosotros aquí en Concepción. Pedro Venegas nos acompaña, consejero regional de la DC, y Flor Baize, diputada de la región del Biobío por el partido de la UDI. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí la estamos escuchando claramente. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Es un gusto poder conversar con ustedes. Lo hemos estado abordando este tema, por supuesto, desde que se conoció la noticia por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, una bofetada a la región del Biobío. Realmente esta fue una verdadera aplanadora que quiso pasar el gobierno de nuestro país por sobre la región, dando cuenta también una vez más del centralismo, que es bastante lamentable. Pero, consejero, para partir también analizando lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque luego de la incertidumbre, finalmente el gobierno, después de la presión, volvemos a hacer ese punto, que hicieron las autoridades locales, viajando incluso a Santiago para reunirse con el viceministro Alvarado, finalmente se asegura que los corredores sí se van a construir. Ahora, usted, consejero, ¿comparte esa tranquilidad de que efectivamente se va a llevar a cabo este proyecto o todavía hay un manto de dudas respecto de su realización? Tres cosas. La primera, yo creo que el gobernador Jackman nos unió a todos en tras de una iniciativa que es estos corredores. Todos estamos de acuerdo en que el proyecto de los corredores de transporte público de la ruta 150 y de la ruta 160, que favorece el Gran Concepción, Penco, Tomé, Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualpén, Talcahuano y Concepción, son necesarios. Todos estamos de acuerdo en eso. En lo que no estamos de acuerdo todos tiene que ver con la modalidad para poder trabajar este proyecto. La modalidad que ha definido, en este caso el ministro de Obras Públicas, a instancias de Quirós, es una modalidad que no le conviene a la región, porque eso va a atrasar por lo menos 3 o 4 años más el inicio de obras de esta importante iniciativa. Por lo tanto, es necesario que el gobierno dé pie atrás, que el ministro retire su oficio y que permita que Concesiones ejecute esa obra. Es peligroso lo que ocurrió ayer. El ministro de Obras Públicas y el alcalde de Concepción, en cierta medida, lo que hicieron es lamentable, porque ponen duda en el sistema de concesiones. Un sistema de concesiones que ha venido operando en este país y que ha dado buenos resultados. Y lo que ocurrió ayer es lamentable porque lo ponen en duda. Yo, por lo menos, y gran parte, yo diría casi todos los alcaldes de esta zona, y los diputados que estuvieron ayer presentes y gran parte de los consejeros regionales, manifestamos que nuestra solución, o la solución que creemos que es la más viable para la ciudad de Concepción y para la intercomuna y para la región, dice relación con que se lleve a cabo el proyecto a través de lo que es concesiones. Otra cosa es quebrarle la mano a la región. Entiendo. Preguntarle también a la diputada, muy buenos días, preguntarle a usted con respecto a su postura cuando esto fue anunciado que se iba a detener. Gracias a usted también y a otras personas que estuvieron ahí pendientes de nuestra región del Biobío, esto va a llevarse a cabo al parecer. ¿Es lo que usted esperaba que ocurriera al alzar la voz acá en la región del Biobío? Sí, bueno, primero Camila, Nilsson, primero hay que decir que los primeros que salimos efectivamente de alguna manera levantando la voz, se tituló ahí como Tenso Cruz, en fin, pero lo que nosotros hicimos fue precisamente 3 diputados del oficialismo. Inmediatamente hablamos, y particularmente de la UDI, y hablamos con el ministro para plantearle nuestra molestia respecto a esta decisión y nuestra seguros de representar a la región. Y como bien dice Pedro, el consejero que aprovecho a saludar, que en esto hubo una unidad absolutamente de todos los sectores políticos, más allá de la forma o las sensibilidades que son naturales, pero aquí lo importante era que estos proyectos no se detuvieran y que continúen. ¿Por qué? Porque hoy la región tiene un problema de conectividad que se arrastra por años, y eso es una realidad, tanto la 150, la 160, yo que represento a la provincia de Arauco, imagínense cuando estamos horas y horas, sobre todo que es precisamente el sector que está hoy día en cuestión, digamos, entre San Pedro Coronel y lo que ocurre con Penco, Tomé, Talcahuano, en fin. Entonces, es una necesidad absoluta. Es una necesidad además porque genera mucha mano de obra, genera mucha absorción de mano de obra, porque genera cupos de empleo o puestos de trabajo, porque ahí se tergiversó también esto de cupos
rubro de empleo, no, generar absorción de mano de obra. Eso es lo que necesitamos con proyectos precisamente como este de infraestructura y que además le resuelven un problema que hoy día es crucial para los habitantes de la región del Biobío, que es la conectividad. Ahora, en ese orden de cosas, cuando se dice que quiere pasar la planadora, yo aquí en esto estoy súper clara y tengo tranquilidad absoluta porque nosotros como región levantamos la voz. Ahora, tampoco me puedo salir de un escenario de país en donde hay una estrechez fiscal y eso es una realidad y tiene que haber responsabilidad fiscal en el uso de los recursos, tiene que haberla. No compartimos la decisión del ministro Quirós que pausara o detuviera estos proyectos porque era por un tiempo. Nosotros queremos que se haga, que siga la ruta que está establecida. Bueno, el gobierno efectivamente dice que van a continuar, pero que la modalidad va a ser distinta. Y yo no quisiera poner el foco en eso, en si hay concesión o no, porque aquí se ha entrado con otro tipo de opiniones también respecto a la modalidad, a la empresa, en fin. A mí lo que me interesa es que se haga con los plazos que son y que las obras puedan, insisto en ello, y lo repetiré una y otra vez, resolver el problema de conectividad. Y hoy día, con las tasas de desempleo que tenemos en nuestra región, necesitamos proyectos que sean intensivos en mano de obra y esto es uno de ellos. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que se ha dicho? Se van a hacer por administración vía Ministerio de Obras Públicas. Hay quienes señalan que eso no va a ser posible, como el consejero Venega y como otros alcaldes que he estado escuchando, porque efectivamente ayer yo estaba en el lanzamiento de la Agenda de Seguridad en el país, en el hito, con el presidente de la República, el ministro Raúl, por eso no estuve acá, pero estuve muy atenta a lo que estaba ocurriendo y la sensación que quedó no es de tranquilidad. Y yo me sumo a ello porque efectivamente necesitábamos que tuviéramos certeza respecto a los plazos y que es un tema no menor porque son obras de infraestructura que hoy día significan 400 millones de dólares al país. ¿Qué significa esto? 90 millones el primer año, 50 millones hasta por cuántos años más. Y lo que se ha dicho, y yo creo, y le creo al ministro de Obras Públicas, es que si se hace de manera directa, resulta ser muchísimo más económico o menos oneroso para el país. Ahora, eso no significa que se estén resguardando la calidad de las obras, de la eficiencia en que y sobre todo eficientando el uso de los recursos públicos, pero además a nosotros nos interesan los plazos y es un tema que obviamente es evidentemente importante y a lo cual vamos a seguir buscando todos los mecanismos y que vengan nuevamente a la región, que expliquen, transparentar eso de los momentos, los tiempos, porque efectivamente son proyectos de recursos importantes y sabemos, y Pedro muy bien sabe también y yo también, porque hemos trabajado en el sistema público, digamos, que son de largo aliento en la parte de todo el procedimiento administrativo. No tengo nada contra el sistema de concesiones, al revés, nada, pero tampoco tengo nada en que el Estado pueda ser más eficiente y responda a la necesidad de los vecinos y los ciudadanos cuando se puede conjugar la eficiencia y eso significa también responder en el plazo adecuado y que las expectativas que había no se vean frustradas por los ciudadanos. Sí, consejero, con respecto a lo que menciona la diputada, porque es que de verdad al momento de uno escucharlo no hizo mucho sentido, seamos honestos. O sea, primero, esta decisión la tomó Hacienda, cartera fiscal. Si no hay dinero, ¿cómo entonces ahora Vialidad es la que va a invertir esos millones de dólares para poder llevar a cabo esta construcción? No ha terminado hasta el momento. Y aquí puedo hablar de la vereda personal, pero siento que también mucha parte de la ciudadanía, habitantes del Biobío, no comprenden cómo entonces ahora sí hay plata, ahora sí están los recursos por parte del Estado para invertirlo. Así que, consejero, si usted nos pudiera explicar también el tema de los plazos, porque muchos dicen, con el sistema de concesiones, el 2027 podríamos tener este trabajo. Ahora, con el sistema a través del Estado, ¿cuántos años vamos a tener que esperar? Muy buena tu pregunta, Camila. Ahí está el punto. Y ahí está el punto, Flor. Y saludarte también. Fíjate que tiene que ver con eso. El sistema de concesiones nos garantiza que estas obras parten el 2027. ¿Y cuánto se necesita mano de obra en la región? ¿En 4 años más? Este año o el 2027 se requiere que la ciudadanía tenga disponibilidad de trabajo. Por lo tanto, las obras, lo ideal es que comiencen el año 2027 y no esperar al 2031. Eso significa, Camila, a lo menos esperar al año 2031, 2032 para que inicien esta obra. Porque pasarlo a vialidad significa todo un proceso administrativo que debe partir prácticamente de cero. Eso significa. Y por otra parte, yo creo que el ministro piensa que en la región somos ingenuos. Si nosotros sabemos perfectamente cómo funciona el sistema público. Ustedes también, los medios de comunicación, tienen clarísimo cómo funciona el sistema público en este tipo de materia. ¿Cuánto se va a demorar Perales? ¿Cuánto se va a demorar el eje Colón en retomarse? Dijeron que 6 meses. ¿Ustedes creen eso? Es mentira.
no va a demorar 6 meses. Por lo tanto, aquí no se nos puede considerar como personas ingenuas. Aquí la región del Biobío, lamentablemente hoy día a la región del Biobío se le está doblando la mano. Porque aceptar que esto pase al Ministerio de Obras Públicas, aceptar por parte del gobernador, aceptar por parte de algunos parlamentarios, aceptar por parte del alcalde de Concepción, que esto pase al Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad, significa lamentablemente que esto se retrasa hasta el año 2031-2032, y se lo doy firmado. ¿Y qué pasa también con nosotros, pues, los que utilizamos la ruta 150, la 160? ¿Qué cree usted, como autoridad también, que va a provocar en las personas acá en la región del Biobío, que nos atañe y nos compete tanto esto de la conectividad? Primero quiero decir que efectivamente yo voy a coincidir con Pedro que aquí el tema, o al menos yo, el tema son los plazos, más allá de la forma del sistema en que se haga. Y efectivamente nosotros lo que pedimos es que se haga en la fecha en que está ejecutada. Aquí hay quienes le creen al gobierno y quienes no. Yo soy de las que me pongo hoy día, le creo, pero para creerle también necesito que me entreguen antecedentes y me entreguen la información exacta del análisis del proyecto. Si esto ocurre, mire, y aquí tenemos que ser súper transparentes, esto ocurre un día martes y el miércoles en la mañana, cuando se dice que no van a continuar las obras, cuando nosotros levantamos la voz, entre comillas, y hablamos con el ministro, en fin, y el día miércoles en la mañana. Durante el día viaja, entiendo, el gobernador con el alcalde a reuniones en Santiago, pero en la mañana del día siguiente está el ministro de Obras Públicas acá. Entonces, hay que ser en ese sentido con un día o unas horas, probablemente, no lo sé cómo fueron la ruta de las conversaciones, para haber traído mayor cantidad de información, con una convocatoria alta como había en esa reunión, con varios alcaldes, y no creo que estén pensando que seamos ingenuos, porque ingenuos no somos bien informados en la región del Biobío y somos bien unidos para estos temas. Evidentemente que faltó ahí tener una preparación en respecto a eso, a la información, porque quedaron, lo que yo veo y advierto en la conversación, de lo que plantea Pedro y lo que leí en las declaraciones de algunos alcaldes también, y que quedaron muchas incertezas, muchas dudas. O sea, y se mantiene en el aire esto si se hacen o no, y en los plazos adecuados. Yo me interesa que se hagan en el plazo adecuado, es decir, que continúe la ruta que está establecida, y si se puede eficientar, si el Estado puede hacerlo con los plazos que corresponden para no generar una frustración en la expectativa y en lo que ya había comprometido para los ciudadanos de la región del Biobío en materia de conectividad, yo feliz. Si no se tiene que endeudar al Estado, se tiene que estar entregando por años de años, porque son 50, bueno, hay que sacar la cuenta ahí, de los 400 millones de dólares, son 90 millones al comienzo, después 50, vamos a estar varios años, ¿cierto?, con ese sistema. Si el gobierno puede hacerlo en un plazo de lo que dure las obras, 2 años y un poco más, probablemente hacer ese desembolso por una cantidad bastante menor, que no la conocemos, cuál es el costo si se hace directo, porque eso todavía no lo conocemos. Bueno, evidentemente que ahí habrá que tomar también una opinión respecto a eso, a lo que sí hoy día el mal uso de los recursos públicos, que viene arrastrado y ahí no quiero entrar en una cuestión política, digamos, de crítica, pero que yo la tengo, y por eso también lo que ocurre cuando hay un presupuesto, y todos lo sabemos, hay que hacer estos ajustes, ¿cierto?, cuando estamos hablando de un presupuesto a nivel nacional. Aquí luchamos por la región del Biobío, luchamos. Ahora, cuando pregunta Camila, creo, ¿de dónde va a salir el presupuesto? Claro, y créanme que yo me hice la misma pregunta. Bueno, evidentemente que ahí es del presupuesto de obras públicas, y por lo tanto nuevamente tiene que producirse una priorización, y de los que estaban presupuestados a hacer estas obras en las otras regiones, va a tener que ajustarse y hacer una priorización, y que esto tenga prioridad, porque eso se comprometió el gobierno, tiene que tener prioridad en la región del Biobío. Otras regiones, bueno, tienen que levantar la voz también, y esperemos que las cosas puedan andar bien. Yo me quedo con un ánimo más bien, no voy a decir 100% positivo ni que todo está resuelto, porque todavía no está resuelto. Falta aclarar muchas cosas, pero ahora mostramos esta unidad. Disculpe que la interrumpa, pero es que, a ver, aquí hubo una decisión que toma la cartera de Hacienda sin consultarla ni compartirla con absolutamente nadie. El ministro Quirós no conversó con el gobernador regional del Biobío, no conversó con ustedes como parlamentarios representantes de la zona, y aparentemente tampoco conversaron mucho previo a la reunión que se tuvo ayer aquí en la región, porque el ministro de Grant dejó un manto de dudas, parece todavía mayor de lo que teníamos antes de su llegada. Entonces, la pregunta aquí, diputada, es ¿qué pasa con estas decisiones que se toman desde Santiago sin consultar y sin conocer la realidad que vivimos en la región? Usted es diputada oficialista, usted también emplazó al ministro Quirós, pero aquí hay un gobierno, una forma de hacer política pública
que es del gobierno entero del presidente José Antonio Kast. ¿Esto nos va a seguir pasando? ¿Tenemos que esperar que más adelante se vuelva a recortar otro proyecto de esta envergadura y de esta importancia para la zona solo con el argumento de achicar el gasto fiscal? No, comparto con usted, y por eso fue la molestia que planteamos al ministro. Aquí se tiene, y a todas las regiones, no solo a esta, tiene que haber una comunicación, tiene que haber una participación, y que no necesariamente, porque Hacienda hace su pega de buscar cómo ajusta y cómo hace que los gastos se puedan asumir, el presupuesto se pueda cumplir de acuerdo a los ingresos que tenemos. Ya no voy a entrar nuevamente en todo lo que es la estrechez, todo lo que encontramos del gobierno anterior, de déficit, que todo eso lo pagamos, el costo lo pagamos ahora los chilenos, porque no se puede hacer todo lo que estaba planificado, porque no se entregó toda la información y se aumentaron los ingresos de manera que donde no había la información de soporte, no había transparencia y por lo tanto se hace cuadrar como que hay mayores ingresos para asumir los gastos de este año, cosa que no es posible. Eso por una parte. Bueno, ahora cuando se tiene que hacer esos ajustes, se tiene que consultar. Sí, estoy absolutamente convencida. El ministro Quiroz es ministro de Hacienda. Yo participo en el proyecto, en la Comisión de Hacienda, y se ve desde el punto de vista financiero, pero de lo que ocurre, de los efectos y los impactos que le provoca las decisiones de Hacienda a cada uno de las regiones del país, evidentemente que las carteras respectivas tienen que hacer esa conversación, y en eso no estoy de acuerdo. Esto es un centralismo que sigue vigente, y por lo tanto nosotros hemos demostrado claramente aquí la opinión, y no tiene que ver aquí oficialismo versus oposición. Claro, yo soy oficialista y obviamente tengo una confianza al gobierno que no la tiene la oposición, y que algunos aún teniéndola quizás siguen poniendo palitos y hacen una cuestión más bien política electoral de esto. A mí me parece que la verdad los ciudadanos lo único que quieren es que haya mejor conectividad, y nosotros queremos que pueda generar empleo en la región. Hablemos un poquito sobre los de plazos, cifras. están la duda, y vamos a seguir insistiendo que esas dudas se resuelvan. Hablemos un poco de cifras, pero aquí voy con el consejero, porque el gobierno en primera instancia buscaba, o Hacienda más bien, ahorrarse 400 millones de dólares. Ahora, para poder desarrollar este proyecto a través de vialidad, ¿cuánto va a tener que invertir? Ayer el ministro no respondió, y nuestro medio de comunicación, el periodista Valesca Belmar, estuvo en ese punto de prensa, le preguntó en reiteradas oportunidades en qué parte del proceso de licitación se encontraba todos los proyectos de los que estamos hablando, que son los corredores de transporte público. No respondió, no sabemos en qué parte del proceso se encontraba. ¿Cuánto va a tener que invertir ahora el Estado de Chile para llevar a cabo este proceso nuevamente y al haber de vialidad, consejero? Bueno, nuevamente, muy buena su pregunta, porque no existe glosa para este proyecto este año 2026. No existe. Por lo tanto, estamos hablando de una idea para el gobierno, que la va a seguramente a plasmar con una glosa del 2027. Eso es punto uno. En segundo lugar, con el sistema de concesiones no se requiere de estrechez fiscal, porque el sistema de concesiones, los primeros 4 o 5 años es el privado el que invierte, y por lo tanto no se requiere de la cartera fiscal para poder ejecutar la obra. Es el privado el que va a invertir en esta obra. En segundo lugar, lo que señalaba Flor, nuevamente es preocupante, se cuestiona otra vez concesiones. En ese análisis es muy extraño que tanto el gobernador, el alcalde, hoy día también el ministro y hoy día también la diputada Flor Weiss dice que el sistema de concesiones en este caso no funciona. Es muy extraño. Tengo entendido que los alcaldes y también el gobernador, y lo más probable que algunos parlamentarios vayan a hablar con el nivel CERLE que se retome el sistema de concesiones, que es la solución para este problema. Lo otro es quebrarle la mano a la región. No podemos seguir siendo ingenuos, y en realidad acá lo que ha hecho el ministro Legrand es, en cierta medida, tratar de hacer comulgar a la región, como se dice en nuestra zona, con ruedas de carreta. Permitamos, ni siquiera tienen las cifras, Camila, no la tienen. Preguntaron ayer 10 veces por las cifras, no las tienen, no tienen los plazos. Por lo tanto, la única certeza hoy día que existe es seguir adelante con el sistema de concesiones, y eso significa doblarle la mano a Quiroz. Y claro, el miedo de doblarle la mano a Quiroz a los parlamentarios, el miedo
de lograr la Hemos tenido algunos problemitas con esta conexión ahora en la última parte, pero nos queda claro, consejero, cuál es su postura con respecto a esta situación. Vamos a ver finalmente en qué termina, pero no le vamos a perder la pista. Nosotros vamos a seguir muy atentos porque de verdad como medio de comunicación y como matinal también es indignante cuando se toman estas medidas desde Santiago, desde un escritorio. Se le cierra la puerta a un proyecto tan anhelado por tantas personas. Bien lo saben quienes viven al sur del río Biobío, que ya tienen una sensación de abandono por parte de la región, pero además que esto llegue desde Santiago con un anhelo pero más que importante, y ni siquiera entramos en la discusión respecto de lo que podría pasar con el biotren a Lota. Eso lo podemos dejar para una próxima conversación, pero también los ojos están puestos ahí. Así que les agradecemos a ambos, diputada, consejero, gracias por esta conexión y nos veremos muy pronto probablemente. Camila, muchas gracias. Yo feliz de hablar el tema, debatirlo con transparencia total. La verdad que yo no le tengo miedo a nadie, al revés, ni ministro, nada. Uno representa a la gente y lo va a plantear siempre. Ahora sí, estamos claros que es una necesidad muy de inmediatez, es verdad, y lo dice Pedro respecto a los plazos, a las fechas, pero me parece que también es importante ver cuántos años más el gobierno tiene que estar pagando, porque hablamos de concesiones, y por eso dejémoslo para otra ocasión, y aquí no hay peajes que se cobren. Entonces, ¿cómo es concesión? Esto es un sistema de préstamo, que no sabemos cuáles son los intereses, las tasas. Está bien, es una licitación y ya estaba, y esos son los rangos que se establecieron en su momento, pero ¿por qué no hay derecho a revisar eso, si es conveniente o no? Estoy pensando ya en el largo plazo respecto a lo que se puede hacer con una inversión que se haga de manera directa, donde se ha mostrado que el gobierno o que el Estado de Chile en otras situaciones sí ha podido ser responsable y eficiente. Ahora, hoy día, ¿eso cómo afecta los plazos, en la oportunidad en que esto se hace? Claro, ese tema yo a lo menos lo voy a seguir instalando y no tengo, como digo, miedo si era un gobierno el mío o el anterior, habría levantado la voz de la misma manera, y hoy día espero que seamos más escuchados también cuando planteemos con sensatez lo que aquí está ocurriendo en la región del Biobío. Centralismo no lo vamos a aceptar y vamos a seguir porque este capítulo aún no ha concluido. Eso es realidad. Que sea así, ojalá que se cumpla todo y que sigan fiscalizando también, porque ustedes, ambos y muchas autoridades también, son la voz de nosotros, los que vivimos acá en la región del Biobío. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Claro, ellos son la voz de nosotros porque nos representan estos temas tan importantes que nos competen. Por supuesto que sí. ¿Sabes qué otra cosa nos compete mucho? Conocer cómo va a estar el tiempo para hoy y los próximos días, así como también